Buenas noches, bienvenidos a todos. En el marco de los festejos de un aniversario más de conmemoración del fallecimiento del general San Martín, el Colegio Superior 50 y la Biblioteca José Ingenieros tomó una propuesta que en realidad es del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es esta propuesta de café científico. En esta oportunidad vamos a compartir con el historiador Ignacio Manuel Martínez, que ha preparado una charla sobre el tema ¿Por qué arriesgar la vida? Guerra y fe en una sociedad revolucionada. Ignacio Martínez es argentino, profesor de enseñanza media y superior en historia, como muchos por ahí de los que están acá. Es licenciado en historia y doctorado también en historia. Es investigador, autor de un libro denominado Una moción para la Iglesia Argentina, construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX. Tiene publicaciones en diferentes artículos en revistas científicas y participación en varios libros. También es importante destacar que es miembro de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hay mucho más por ahí para decir, pero a los efectos de no demorar más, vamos a iniciar esta actividad compartiendo con la gente del Ministerio que nos acompaña y con el historiador que está presente. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Barat. Participamos en este programa de cafés científicos que organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, quiero agradecerles. Es la primera vez que nos convocan para organizar un café científico en la temática de historia. Generalmente los pedidos han estado siempre orientados a algún tema científico o de tecnologías, de los más diversos. Pero en este caso, bueno, tuvimos que hacer una logística por primera vez y por suerte, obviamente, la Universidad Nacional de Rosario tiene una facultad en humanidades y con un plantel docente excelente y bueno, y además predispuesto, en el caso de Ignacio, de acercarse también a esta actividad, así que les agradecemos la importante concurrencia y a la gente de la Biblioteca José Ingenieros y del Colegio Superior por organizar esta actividad e invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al profesor. Bueno, gracias. A lo mejor empiezo así para que me vean. Y si no, de última, si me canso, me siento en la mesa. Bueno, ante todo, por supuesto, los agradecimientos a Delia y las demás instituciones de aquí de Rufino por la invitación, a Claudia y a Marcelo que movilizaron todo esto y me tuvieron paciencia en algún cambio de agenda de último momento, a Gustavo que nos trajo rápidamente en el medio de ese tránsito endemoniado de la ruta 33, así que bueno, afortunadamente se concretó, así que le agradezco a toda la gente que lo hizo posible. Bueno, el título de la charla ya fue adelantado. ¿Por qué arriesgar la vida, guerra y fe en una sociedad revolucionada? Después vamos a ver un poquito algunos términos, a qué quiero referirme con eso, particularmente con la idea de la fe en este título, pero me parecía interesante empezar con luego una reflexión un poquito más general. Y me alegra que haya también gente interesada en historia y gente que ese interés en la historia la ha llevado a consagrar por lo menos la parte profesional de su vida a la historia, a la enseñanza o alguna otra actividad que tenga que ver con el conocimiento del pasado. Y esa reflexión general apunta a lo siguiente. ¿Cuál es el estatuto de la historia? O sea, como disciplina del conocimiento,
como actividad intelectual, etc. El estatuto, digo, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Esta es una pregunta que se planteó desde siempre que se supone que la ciencia nos ayuda a conocer las cosas, ¿no? La historia existe, de hecho, como entidad antes de la ciencia. Pero una vez que la ciencia parece ser la disciplina o la actividad del conocimiento válida para conocer mejor las cosas, la historia también se quiso sumar a eso y decir, bueno, la historia también es ciencia. Se puede cuestionar, ¿no? Y no me parece mal tampoco cuestionarlo, incluso podríamos estar de acuerdo en que no es una ciencia con todas las características de lo que se llama la ciencia exactas, duras o como quieran llamarlo. Así que está ahí a medio camino, ¿no? Entre lo que es las humanidades, que esto sí es una disciplina más antigua, si se quiere decir que la ciencia como la conocemos hoy, y la ciencia. Ahora, la historia, la forma de hacer historia que represento por venir de una forma de pensar la historia específica, es una de las diferentes formas de hablar del pasado. El pasado es un patrimonio social, se puede decir, y hay muchas formas de hablar, y ante todo el pasado es un relato. El pasado ya pasó, solamente lo podemos recuperar en tanto relato. Y hay muchas formas de articular ese relato del pasado, histórico. Y todos son, digo, patrimonio de la sociedad. Algunos se presentan como memoria, es lo que es tradiciones, etcétera, que se presentan como memoria y están como discursos del pasado circulando en la sociedad. Y otros son generados, otros relatos, otros discursos son generados dentro de ámbitos específicos como el académico, como el de la investigación, etcétera. Y esa forma de generar los discursos sobre el pasado, que suponemos historia o le podemos decir historia académica, sí tienen algunas características que lo asemejan a la ciencia. Tiene por lo menos algún gesto científico, si se quiere. Y para explicar esa diferencia entonces, o esa particularidad del discurso sobre el pasado que hace a la historia académica, se me ocurrió una comparación para enfrentarlo a otras formas de hablar del pasado, ¿no? Y la comparación podría ser entre la astrología y la astronomía. Bueno, esto es para hacer un poquito de propaganda de la historia académica. La historia académica sería la astronomía y otras formas de discurso sobre la historia serían más parecidas a la astrología. ¿Por qué? Disculpen lo burdo de la comparación, pero para eso son las comparaciones, ¿no? Para reducir un poco y hacer comprensibles las cosas. La astrología y la astronomía estudian los astros, ¿sí? Hablan de los astros, podríamos decir lo mismo que la historia y otras formas de historia que hablan del pasado. Ahora bien, la astrología mira los astros desde el punto de vista y se concentra en el observador. O sea, trata de antropomorfizar los astros, para decirlo. Los inviste de su humanidad. El hombre, al mirar los astros, los inviste de su humanidad al punto tal de que describe, los agrupa de acuerdo a formas conocidas, de animales, de seres mitológicos, etc. Pero además de darles esa agrupación depende, ese agrupamiento depende del punto de vista de la Tierra, digamos. Si nos moviéramos en otro lado, esas constelaciones desaparecerían. Entonces, por un lado, los describe solamente desde su punto de vista y teniendo en cuenta su punto de vista, desde sus concepciones, animales, seres mitológicos, etc. Y además, cuando trata de dar explicaciones, es decir, establecer cadenas causales, esas cadenas causales remiten a su propia vida de nuevo, ¿sí? Cómo los astros influyen en mi vida, cómo aquello que yo observo afecta a mi vida cotidiana. El astrónomo, por el contrario, trata de borrarse de esa especificidad de su punto de vista, trata de establecer las relaciones, las posiciones de los astros entre sí y ya no tanto desde la Tierra, y en términos de cadenas causales explica sus relaciones también de nuevo de acuerdo a sus propias causas y consecuencias y no en lo que tenga que ver con la vida propia. Lo mismo podríamos decir de historia, y esto es lo que vengo a proponer para entender la década revolucionaria en términos de la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? No me interesa, la idea es respetar en su especificidad y no desde nuestro punto de vista lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo no voy a buscar en los revolucionarios de 1810 valores, virtudes y formas de comprender el mundo similares a las mías. Todo lo contrario, voy a tratar de que sean absolutamente extraños a mí. Y en términos de cadena causal, otro tanto. Yo no voy a buscar en ellos los orígenes de las causas de lo que a mí me está pasando ahora, sino que voy a tratar de establecer las causas y consecuencias que se dieron en ese momento histórico, independientemente
en un primer momento, ¿no?, de lo que está pasando hoy. Es decir, estamos tratando, así como respetamos la situación de los astros entre ellos y las cadenas causales entre ellos, la idea es ir al pasado borrando lo máximo posible, sabiendo que siempre existe esa posición, ¿no?, subjetiva, que es la que lo estudia, pero tratando de, haciendo consciente de que esa posición subjetiva existe, tratando de extrañarla lo máximo posible. No sé si soy claro en esto. Entonces, esto me parece que es una especie de gesto científico, o por lo menos el gesto científico más responsable que puede tomar un historiador cuando se vincula al pasado. Y esto es fundamental en el caso de la historia nacional, ¿sí? Y esto es más fundamental todavía en el caso de una historia fundacional de la nación. Digo, desde otras formas de hacer historia, lo que se dice para este periodo al que me voy a referir ahora, de 1810, es que ahí nació la nación, ¿no? Ahí estaban condensados los valores, las identidades, etcétera, de lo que fue luego la Argentina. Entonces, este relato histórico cumplió una función muy específica, muy valiosa en un momento del pasado. Ahora, cuando vamos a buscar en ese pasado esos valores, esas identidades, etcétera, si nos olvidamos de la posición astrológica y vamos a la astronómica, no vamos a encontrar exactamente eso. No vamos a encontrar, ahora vamos a pasar, no vamos a encontrar un patriotismo que requiera una nación argentina, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que propongo para entender por qué arriesgar la vida. ¿Por qué arriesgaban la vida soldados y oficiales que participaron de estas guerras, que fueron, por supuesto, en términos de dimensiones absolutamente trascendentes para esa gente, para esa sociedad y para ese espacio a quien me voy a referir? Bueno, entonces, en el título les decía Guerra y fe en una sociedad revolucionada. ¿Por qué no digo guerra y religión? Porque en realidad no voy a referir solamente a lo religioso, voy a referir al cúmulo de creencias que hacían justificable para una persona que se había enrolado voluntariamente o no, porque había muchos enrolados en los ejércitos que no eran voluntarios, pero que así todo, en algún momento debían justificar eso que estaban haciendo, y eso que estaban haciendo fundamentalmente era arriesgar la vida. Y cuando digo arriesgar la vida, no digo solamente correr riesgo de muerte, sino arriesgar la vida que conocían que tenían. ¿Sí? Eran desarraigados, eran movidos, perdían un montón de cosas, aunque no perdieran la vida en sí. De todas maneras, esa vida como la conocían se arriesgaba. ¿Por qué motivos, no? ¿Por qué cúmulos de motivos? Y aquí yo voy a tomar 3 nudos de motivaciones que suponían, que justificaban la participación en la guerra. El patriotismo, la religión y la gloria, ¿sí? Voy a referirme a esas 3 partes, y de esas 3 partes voy a tratar. Antes, como les decía, hablábamos de las dimensiones de la gente, de qué proporción de gente se involucró en esto de arriesgar la vida en la guerra revolucionaria. Voy a dar simplemente unos números para dar una idea, ¿no? Entre 1813 y 1819, que es más o menos el periodo que estoy tomando, se estima que había 11.000 personas sirviendo en los ejércitos de línea, ¿sí? 11.000 personas. Por ejemplo, en 1818 el ejército de los Andes y el auxiliar del Perú tenía enrolados 10.540 soldados y 974 oficiales. De nuevo, ahora estamos hablando del ejército auxiliar del Perú, estamos hablando de un territorio más amplio, pero estamos rondando otra vez en las 11.000 personas, hablando de ejércitos de línea, ejércitos regulares, no de milicias. Ahora, estos valores en términos absolutos no nos dicen nada si no podemos compararlos con la población de donde se sacaba esta gente, ¿no? Y como estoy tomando datos de los ejércitos entre 1813 y 19, ejércitos que obedecían a Buenos Aires, estas estimaciones no comprenden la zona del litoral, que para 1815 ya no estaba bajo el gobierno de Buenos Aires. Entonces, estas otras provincias, de las provincias históricas, suprimimos la del litoral y la banda oriental, tenemos 360.000 personas. Estos números, saben que en esta época no había censo, son estimaciones que se toman de diferentes fuentes y se construye una cifra más o menos consensuada entre los investigadores de la historia demográfica en Argentina. Pero entonces, en este territorio tenemos 360.000 personas, de las cuales 90.000 eran varones en edad y aptitud para tomar las armas. Por lo tanto, si tenemos 90.000 en aptitud y 11.000 enrolados, uno de cada 9, en un momento de estos estaba
participando en los ejércitos de línea, insisto. Ahora, tenemos un periodo de 10 años, tenemos una rotación en los ejércitos, no servían durante los 10 años, iban, venían, etc. Entonces, las estimaciones que tienen los que se especializan en historia de la guerra suponen que 1 de cada 4 varones adultos en este periodo de 1810 habían participado de la experiencia del ejército de línea. Estamos hablando del 25%. Y todos en algún momento habían pasado por la milicia, es decir, la necesidad de estar disponible para defender, ¿sí?, con las armas en la pequeña territorio donde uno era miliciano. Hasta acá me siguen. Entonces, esto es una enorme... La guerra ocupó en la vida de los hombres, por ahora estoy diciendo de los hombres, un enorme lugar. Ahora, por supuesto que detrás de estos directamente enrolados también hay mujeres, niños, etcétera, involucrados en la guerra. Hay una figura, esto es para los territorios de frontera, pero me parece que es válido. Una figura que eran los hijos del viento. Los hijos del viento se lo llamaba así porque las mujeres que estaban cerca de la frontera, cuando se les preguntaba, uno tiene que hacerlo bautizar, etcétera, de quién es hijo, y ellas decían del viento. Eran hijos de esos soldados que iban pasando, por lo tanto, estructuras familiares enteras eran producto de la guerra y de la movilización de la guerra. Bueno, esta era la dimensión. ¿Por qué entonces, ya que la guerra era tan importante en estos años, cuáles eran los motivos que hacían que esta gente participara de semejante cataclismo demográfico, social y económico? Bueno, perdón, me olvidé decir, por supuesto que en términos sociales los mayormente involucrados y enrolados en la guerra eran los sectores campesinos y la plebe urbana, etc. Sí, había una oficialidad que pertenecía siempre a la élite, pero los mayormente involucrados en esto eran los sectores más bajos de la sociedad. El patriotismo, entonces, vamos a patriotismo, religión y gloria. Se movían por patriotismo, bien, pero ¿qué era el patriotismo ese? ¿Sí? Patriotismo, ¿qué significaba en esa época? Acá viene el gesto de extrañamiento frente a ese periodo. ¿Cuáles eran los sentidos de patria y patriotismo que existían? Bueno, para reconstruir estos significados ha sido de gran ayuda una innovación, se podría decir metodológica en historia, que tiene unos cuantos años, pero que en Argentina se pone en marcha y se pone en experimentación, digamos, hace 2 décadas más o menos, que es la historia de los lenguajes políticos, los lenguajes y los discursos políticos, que no busca ya entender cuál es el significado último de algunas palabras fundamentales, algunos conceptos políticos fundamentales, por ejemplo patria, por ejemplo libertad, etc., sino que los entiende como a estos conceptos y a sus familias, patriota, patriotismo, patria, etc., como arenas de batalla. No se esfuerza por entender qué quería decir realmente, porque para mucha gente quería decir muchas cosas diferentes. Lo que sí se esfuerza por entender es cuáles son los sentidos posibles. Esto sí se podía pensar de patriotismo, esto no. Y esto representaba esto estaba vinculado a tal lucha y esto no, ¿sí? Entonces, a partir de esos métodos, lo que sí se define como, lo que aparece como patriotismo, es una noción identitaria, por supuesto, que no está vinculada a la nación, no está vinculada a la idea de nación como la entendemos hoy. ¿Qué quiero decir esto? Con esto, no, primero, por supuesto, no está identificada con un territorio como el de la Argentina que conocemos hoy, pero eso es una cosa bastante obvia, ¿no? Porque la Argentina territorialmente como la que conocemos hoy no existía, pero ni siquiera está patriotismo vinculada a los valores de una nacionalidad como la nacionalidad se supone hoy, es decir, como una idea de una entidad trascendente histórica que transcurre, como un sujeto histórico colectivo casi inmutable que transcurre el tiempo y va sufriendo avatares, etc. Bien, esa nación no existía como nación identitaria y por lo tanto el patriotismo refería a otra cosa. ¿A qué refería? Tiene, como les decía, del análisis de los discursos políticos, por supuesto, varias acepciones posibles. Una es esa famosa patria chica, ¿sí? El lugar donde uno nació. El patriotismo lo sentía un porteño por Buenos Aires, un riojano por La Rioja, etc. Ahora había otra dimensión posible identitaria territorial que era la América hispana. Esto aparece muchísimo en los documentos. Se lucha por la patria chica o se lucha por la América española, ¿sí? Esto es otra concepción de patria. Y otra, más amplia todavía, es directamente de la monarquía española. Estamos hablando en los inicios, ¿no? del ciclo revolucionario.
Entonces estos son los referentes geográficos de la identidad patriótica, ¿sí? O muy pequeños o muy amplios, pero no los de la nación, ni siquiera los del virreinato, que eran absolutamente difusos. Lo que uno podría decir, bueno, el virreinato del Río de la Plata es más o menos, prefigura más o menos la nación, pero era un virreinato que como entidad jurisdiccional era totalmente reciente y por lo tanto no había llegado a cuajar como un espacio de referencia geográfico de identidad colectiva. Tenemos simplemente Patria Chica, América o la monarquía española. Ahora, ¿cuáles eran los componentes ya no geográficos de ese patriotismo, sino qué valores y qué símbolos movilizaba ese patriotismo? Antes de la Revolución, y acá es otra cosa que hay que tener muy en cuenta y que lo voy a hacer también, más que nada en patriotismo, pero quizá en religión también, es que esto va mudando a lo largo de este periodo, y más de este periodo de sociedad revolucionada, porque se revoluciona la economía, se revoluciona la política, pero también los sentidos de los discursos y de las identidades. Entonces yo voy a ir marcando algunos diferentes periodos en que se va modificando estos valores y estos símbolos que se relacionan con el patriotismo. Antes de la Revolución, la patria y el patriotismo suponían la defensa de la religión católica y de la monarquía. Esta era la causa, ¿no? ¿Sí? Se suponía que eran toda una unidad, esta monarquía, la monarquía católica y la religión católica, y por supuesto el vínculo americano, local o de la monarquía, pero siempre movilizando también el valor del rey y la religión. Luego de la Revolución, ¿sí?, la patria siguió condensando este valor de lo religioso, pero por supuesto, y más después del año 13 podríamos decir, el rey empieza a desaparecer como parte de la causa patriótica, ¿sí? Es un momento en que se puede decir esa causa patriótica posterior a la Revolución se politiza, ya no es la interpelación al rey, sino a un valor que es mucho más activo políticamente, que es el de la libertad. Es la patria vinculada a la libertad. Es entonces ese patriotismo es interpelado más como una causa, una lucha, que como una identidad colectiva afincada a una definición geográfica. Por ejemplo, uno puede ser patriota porque lucha por la libertad, por la emancipación, ¿sí?, por ejemplo, del pueblo americano. Y no importa tanto si es un patriota chileno o un patriota porteño. No sé si me explico. La patria es la causa. La patria es la causa, podríamos decir. Pero al mismo tiempo, y a medida que van avanzando las guerras de independencia, esa causa sí toma un referente geográfico, o por lo menos varios referentes geográficos posibles. Cuando hay un congreso en 1816 que se reúne representando a las provincias que todavía obedecían a Buenos Aires, se reúne y declara la independencia, ¿sí?, es decir, hace explícita esta causa con una declaración ya no ambigua de independencia, bien, todas estas provincias, que el Congreso además suponía que podían agregarse nuevas, más que nada buscaban que se agregaran nuevas y no perder más de las que habían perdido, ¿no? Todos iban a ser parte de esa patria. Esa patria era la que estaba conformada geográficamente por aquellos pueblos que decidieran sumarse a ese congreso, a esa declaración de independencia, etc. Entonces esto se empieza a tomar cierta forma geográfica, pero por supuesto muy diferente a la de la Argentina actual. Y otra cosa también que va definiendo esta causa patriótica como una identidad que tiene algún asidero geográfico a lo largo de las guerras de independencia, la experiencia precisamente de los enrolados en aquellos cuerpos que en su avance van recorriendo diferentes espacios. Por ejemplo, el ejército de los Andes cuando cruza a Chile, ¿sí? Esto les hace vivir a gente que había nacido, por ejemplo, en el campo, había sido enrolado en el campo y tenía escasa experiencia de movilización, de hace conocer nuevas poblaciones, nuevas costumbres, nuevos paisajes, ¿sí? Y esto sí empieza a generar cierta identificación de lo propio frente a lo ajeno, ¿sí? Hay discusiones, por ejemplo, cuando San Martín decide finalmente disolver aquellos regimientos que estaban vinculados con el Río de la Plata después del año 20, ustedes saben que después del año 20 cae el directorio, ¿sí?, y ya no existe la autoridad que pudiera representar a aquellos enviados del ejército de los Andes que habían salido en el 17 como parte de representantes de ese directorio. Ya no está esa autoridad, ¿no? Entonces se dispone que estas personas que habían surgido del Río de la Plata y ahora estaban en el Perú batallando, se disuelvan en otras
columnas que no tienen como referencia la que gobernaba Buenos Aires. Bueno, ellos ya se resisten porque no son lo mismo los peruanos que nosotros, etc. Entonces, en la experiencia de la guerra sí empieza a surgir, por contraste, algún tipo de identidad geográfica, de nuevo, todavía muy lábil, que remite a alguna especie de espacio rioplatense. Bien, hasta acá patria. ¿Sí? Entonces, como un pequeño resumen, esta patria no refería a una nación ni a una nacionalidad y tenía contenidos cambiantes a lo largo de la historia, pero además, esto sería larguísimo de hacer acá, evidentemente ustedes ya se darán cuenta que también cambia según los grupos de personas de las que estemos hablando, ¿no? No estamos frente a un Estado nacional, esto es fundamental aunque sea obvio, no estamos frente a un Estado nacional que moviliza instrumentos simbólicos, institucionales, etcétera, que pueda dar lugar a una forma de entender la identidad nacional de la manera en que la conocemos hoy. Bueno, y hablando de institución, pasemos a las cuestiones religiosas. Creo que voy bien con el tiempo o no hay problema. Si veo un bostezo empiezo a reducir. La cuestión religiosa. Por supuesto que uno sabemos que estamos hablando de una sociedad que tenía, se puede decir lo que se denomina los especialistas, ¿no? Una sociedad de unanimidad religiosa. Todos se suponía que eran católicos. Todos se suponían que eran católicos. Para ser parte de la sociedad tenías que haberte bautizado. Para poder heredar tenías que ser hijo legítimo, por lo tanto tenías que ser hijo de matrimonio consagrado por la religión católica y así sucesivamente. Estamos hablando de la salida del periodo colonial. Pero bien, esto sí lo sabemos, pero no. Pero ¿qué era la religión? ¿Qué es la religión en una sociedad, vamos a decir así, no secularizada? En una sociedad, como les decía, de unanimidad religiosa. ¿Y a qué me refiero con una sociedad no secularizada? Acá de nuevo nos podemos enfrentar a una concepción astrológica de la sociedad no secularizada. Esa sociedad donde se supone que actuaba el brazo armado del Estado para llevar al redil aquellas ovejas descarriadas, es decir, el brazo represivo del Estado podía y debía reprimir la diferencia religiosa. Eso pasaba, ¿verdad? Con algunos márgenes, etc. Pero eso no supone pensar que la religión estaba actuando allí como una forma de obstruir otras formas de conocimiento, ¿sí? Esta es la famosa visión oscurantista de lo religioso. La religión es oscurantista. ¿Qué quiere decir? Que impedía, que frenaba el desarrollo de la ciencia en pro de los prejuicios de la religión. Bueno, hay muchísimos estudios que demuestran que existió una ilustración católica, hay anécdotas, ¿no? La familia del Diego Funes poniendo plata para construir un laboratorio de física en la Universidad de Córdoba. Digo, más allá de estas anécdotas, lo interesante es decir, bueno, el hecho de que sea una sociedad unánimemente religiosa no estaba obstruyendo necesariamente otras formas de conocimiento. Había algo que se llamaba, y que muchos defendían como eclecticismo, que suponía que, bueno, las cosas físicas, si contradicen la religión, no importa, hay que estudiarlas igual porque es evidente que podemos sacar mucho provecho de allí. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, tampoco quiere decir, no secularizada, que la Iglesia como entidad, ¿sí? Como entidad concentrada, interfiriera, obstruyera o dominara las otras formas del poder. ¿Y por qué no pasaba esto? Porque la Iglesia no existía, para decirlo de una manera. ¿Qué quiere decir que la Iglesia no existía? La Iglesia no existía como una institución coherente, ¿sí? Que obedeciera a una autoridad concreta, indisputable, y entonces, por lo tanto, que fijara los intereses de esa institución. Hoy podemos decir tranquilamente, por supuesto que la Iglesia es un universo heterogéneo hoy también, pero pocos se animarían a rechazar la idea de... Vamos a tener mucho tiempo para discutir, Yo vengo con intenciones de eso, de intercambiar ideas. Hoy nadie se discutiría que el Papa es la cabeza, no solamente la cabeza espiritual y símbolo de la unidad del catolicismo, sino que es una autoridad hoy con capacidad real, ¿sí? Para disciplinaria dentro de la Iglesia, etc. Puede disponer disciplinariamente de los miembros de esa institución. Bien, en el antiguo régimen, en esta sociedad no era así. El Papa
no nombraba a los obispos de América, ¿sí? Porque el rey tenía el patronato, no los nombraba, lo que se hacía era aceptar la presentación, pero de hecho no sabía ni siquiera quiénes eran estas personas, no las conocía. Entonces diríamos, bueno, entonces la iglesia estaba subordinada al rey, porque el rey era el que nombraba a los obispos de América. Tampoco era así, porque si bien el rey nombraba a los obispos debían gobernar diócesis, ¿sí? Estructuras religiosas que estaban más atadas a los intereses de las familias a las que pertenecían estos sacerdotes que a las del obispo. Está lleno, plagadísimo, los registros de los obispados del Río de la Plata de disputas entre el alto clero local y los obispos que venían de afuera como enviados del rey a disciplinar. Bueno, a veces no les hacían caso. Y eso eran los que estaban directamente subordinados a los obispos, porque también había otra cosa que era el clero particular, es decir, capellanes de familias poderosas, que directamente eran nombrados por las familias porque las familias lo mantenían. Es decir, el universo eclesiástico era una playa de autoridades que algunas respondían al rey, otras respondían a las familias locales, etc. Hoy Alejandro me preguntaba sobre la iglesia y por qué los sacerdotes en la radio, ¿no? Habíamos hablado de esto. ¿Por qué los sacerdotes se plegaron a la revolución cuando se suponía que la iglesia era parte de la monarquía? Y hablábamos de esto, precisamente porque estos sacerdotes respondían más a los intereses de las élites locales que a los intereses del monarca, porque estaban haciendo la política de las élites locales, ¿sí? Porque dependían de las élites y porque eran parte de ellos. Manuel Belgrano tenía un hermano que fue nombrado parte del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, el hermano de Manuel Belgrano, ambos hijos de un poderoso comerciante genovés, que fue nombrado gracias a la revolución en parte, ¿sí? No voy a explicar ahora por qué mecanismo, pero es así, es descabezar o debilitar en este caso el poder del obispo de Buenos Aires, que se había mantenido, que se había protestado contra la revolución, dejarlo suprimido les permite a las élites de Buenos Aires meter gente en el control de la diócesis. ¿Me siguen o estoy diciendo? Bien. Entonces, hablar de religión en una sociedad no secularizada supone pensar que lo religioso permeaba todas las actividades de la vida. Eso sí es, ¿sí? Pero no supone pensar que lo religioso era una cosa, que todos entendían lo mismo por lo religioso, y menos todavía supone pensar que hay un sector, una institución que monopoliza aquellos bienes que la religión representa. Los bienes de salvación, pero también los bienes del conocimiento, pero también cierto control social. Dicho esto, ¿qué rol cumplió la religión como motivación en la guerra, ¿no? Disculpen que me reubico. Bueno, hay tres formas en que lo religioso estaba presente como motivador y justificador de la empresa bélica guerrera. Una tiene que ver con estas formas de patriotismo que estaba hablando. ¿Se acuerdan que dijimos que había una forma muy arraigada de patriotismo, que es el patriotismo local? Y esa forma de patriotismo local también está muy vinculado, por esto que no es secularizada la sociedad, con lo que se llama religiosidad local, ¿sí? Y esa religiosidad local tenía como símbolos máximos patronos, ¿sí? Los famosos patronos, San Martín de Tours en Buenos Aires, etc., los famosos patronos de cada localidad. El ejemplo quizá más fuerte, donde esa religiosidad local, esa identidad local arraigada en devociones locales fue un impulso muy fuerte para la guerra, es el de Tucumán, ¿sí? En la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, coincide con la Virgen, con la advocación, la celebración de la Virgen de la Merced. Por eso mismo Belgrano consagra esa batalla a la Virgen de la Merced, que era una advocación de la Virgen que tenía mucho arraigo en la devoción local de Tucumán. San Miguel el patrono, pero la Virgen de la Merced estaba ahí. Saben que esa batalla se gana con una inferioridad numérica importante, con la intervención de ciertos fenómenos meteorológicos, etcétera, que le hacen pensar a la gente que efectivamente consagrar a la Virgen de la Merced esa batalla les fue favorable. De hecho, en un testimonio de un miembro del ejército realista, comenta lo siguiente:
los mismos prisioneros enemigos decían que a la hora de la acción, en la línea del ejército tucumano, vieron una señora vestida de blanco y que les batía el manto sobre los militares y que por eso las balas no les hacían nada, ¿sí? Esto parece así para la Virgen de la Merced. La Virgen del Carmen tenía mucha fama, las personas que llevaban el escapulario, ¿sí? un símbolo de la Virgen del Carmen, los soldados que llevaban ese escapulario se sentían realmente protegidos, etc. Pero esto es religioso, pero al mismo tiempo, insisto, consolida el patriotismo local. Y lo consolida en un contexto donde siempre hay una tensión por el liderazgo de la guerra entre lo local y Buenos Aires, entre la ex capital virreinal y los pueblos. Y los pueblos tenían para enfrentar a las pretensiones de dominio de Buenos Aires la gloria guerrera colectiva y también estas devociones, ¿sí? Estas devociones que se arraigaban en la identidad patriótica. Entonces, de ahí sirve, en ese punto también entonces sirve lo religioso para motivar a la guerra, imbricándose con el patriotismo local. También, por supuesto, en otro plano, segundo plano de lo religioso, tiene que ver con la justificación del control político. ¿Sí? Ustedes saben que la soberanía de los reyes en España les concedida por el Papa por haber abierto estos territorios americanos a la verdadera religión, a la religión de Cristo, etc. ¿Sí? Entonces, los reyes fundamentaban su legitimidad en parte en su carácter evangelizador, en su carácter de agente material de la evangelización en América. Pero por supuesto esto viene acompañado de cosas concretas. Se les pide a los obispos, los sacerdotes, eran agentes de legitimación del monarca. De hecho, en la liturgia de la misa, etc., la figura del monarca aparecía en las preces, ¿sí? Que todos rezaban para el bienestar del rey, etc. Bueno, todavía existe esta oración por los gobernantes, ¿no? Ahora, esta legitimación formal y política se pasa a la revolución. Y muy concretamente, la primera junta, le exige a los sacerdotes que prediquen sobre las virtudes de la regeneración política. Se exige como autoridad civil a las autoridades eclesiásticas que supriman el nombre del rey en estas preces que les comentaba, ¿sí? Se les pide a los obispos que publiquen cartas pastorales donde expliquen las bondades del nuevo sistema, ¿sí? Entonces están participando directamente porque se supone que estos sacerdotes son funcionarios del gobierno, ¿sí? como eran funcionarios del rey. Son funcionarios porque les pagaban, ¿sí? Entonces, esta es la idea del patronato y del diezmo. El diezmo había sido concedido por el Papa al rey. El rey lo administraba y les pagaba a los obispos. Y por eso él los nombraba y por eso les daba órdenes. Esto después cambia cuando la iglesia se moderniza, pero en este momento no era así. Castrobarros, por ejemplo, en una oración patriótica muy conocida en Tucumán, un año antes de que se reuniera el Congreso de Tucumán, o sea, en 1815, Castrobarros explica cómo, esta es la tercera forma de legitimar, digamos, formalmente y políticamente la revolución, explica cómo en realidad el rey no tenía la soberanía porque el Papa, que se le había dado, que además era un mal Papa, no tenía la potestad para entregar soberanía temporal a los gobiernos temporales. Es decir, el discurso de la religión, no digo que Castrobarros tuviera razón, esto no es lo importante es que el discurso religioso era el que no solamente afincaba el patriotismo local, sino que legitimaba formalmente, jurídicamente incluso, las formas del gobierno revolucionario. Y la última forma en que lo religioso aparece es, y esto se ve mucho en los sermones, hay libros que recopilan sermones patrióticos en este periodo, disculpen, es la historia sagrada justificando y reflejando la historia que estaban viviendo estos pueblos en la revolución, ¿sí? Es decir, si ustedes ven los sermones patrióticos, incluso en los momentos más álgidos, más difíciles de la revolución, constantemente se remiten, hacen el paralelismo entre lo que está viviendo el pueblo revolucionario y el pueblo de Israel
Particularmente, hace por supuesto mención al Antiguo Testamento porque es el lugar de la Biblia donde hay una historia de un pueblo, una historia colectiva de un pueblo, pero particularmente al capítulo de la salida de Egipto, porque es el momento en que el pueblo de Israel rompe con el faraón. Entonces el paralelismo entre el pueblo de Israel, el pueblo elegido, y el pueblo americano que se está rebelando, y el faraón, el déspota y la monarquía es evidente. Y al mismo tiempo eso hace de la revolución frente a la incertidumbre de qué podía ocurrir, hace de la revolución una historia ya narrada e inexorablemente ganada, ¿sí? Como llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, querida por Dios. Entonces lo divino aquí justifica y entrega cierta tranquilidad frente a la enorme incertidumbre que suponía la guerra y el descalabro político que le seguía a la guerra. Corto entonces acá con la presencia de lo religioso como motivación para ir a la guerra. La tercera y última es la gloria, o el ethos guerrero. Ethos como ética, así como moral guerrera, para decirlo mejor. Fíjense que pasé por lo patriótico que hace a una identidad colectiva en parte territorial y en parte no. Vamos a lo religioso, que también hace a una identidad colectiva, pero trascendente, podríamos decir. Y ahora vamos más a lo personal, en parte. La gloria. Como dijimos esto, la guerra sumerge a la gente, a la persona, en un estado de guerra permanente, con una gran proporción de gente. Y esto supone que este valor inherente a lo bélico, que es la gloria, esté presente como motivación de la guerra. Ahora, ¿cómo aparecía de nuevo esta idea de reconstruir en ese momento cómo era la cosa, ¿no? ¿Cómo aparecía la gloria en los discursos, en las arengas, etcétera? Existía primero como gloria de la patria, con las acepciones de patria que mencioné antes, ¿no? Una gloria colectiva, una gloria del cuerpo político. Pero también estaba la gloria del que manda, ¿sí? La gloria de los grandes jefes. Acá hay un montón de cielitos, etcétera, canciones que cantan loas a la heroicidad y la habilidad guerrera de los jefes, ¿sí? De los grandes jefes militares del ciclo revolucionario. De hecho, eso sobrevive y estos héroes estos guerreros de la independencia se convierten en figuras públicas hasta pasado la mitad del siglo XIX. Pero también la gloria del guerrero existe allí. Entonces ahí sí estamos más a un nivel del piso, ¿no? Perdonen pero digo, más a un nivel popular. El guerrero también sentía esa gloria, pero lo importante, bueno, esta idea de esta circulación de las diferentes formas de la gloria guerrera en esta sociedad cumplieron, por ejemplo, un rol muy importante, que es bajar las tasas de deserción. Las tasas de deserción en los ejércitos eran enormes, ¿sí? Son ejércitos que más allá de toda la disciplina que tuvieron, son precarios en su forma de construir disciplina, en latitudes enormes, en geografías enormes, donde tranquilamente podían hacerse humo los soldados, más cuando esa gloria no existía, es decir, más en las coyunturas de la derrota. En la derrota las tasas de deserción aumentaban muchísimo, pero sin embargo esta circulación de la gloria podría mantener un nivel de deserción más o menos aceptable, por lo menos que permitía llevar adelante las batallas. ¿Cómo se difundían estas diferentes ideas de la gloria? Ahí identifican los especialistas dos mecanismos. Una de lo que llaman visibilidad vertical, es decir, se expresaba la gloria en las condecoraciones y castigos que los jefes militares daban a la tropa, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver también con una lógica de antiguo régimen, ¿no? La idea de la gracia del superior que desciende hacia los inferiores. Estas condecoraciones y castigos mantenían, en tanto tenían valor para la tropa, mantenían la disciplina y la voluntad de seguir guerreando para quien otorgaba esos premios y castigos. Pero también había otra forma de visibilizar la gloria que no hacía al cuerpo raso, sino que hacía a la oficialidad, que eran los partes de batalla, ¿sí? En los partes de batalla, aunque por supuesto tenían un grado de ficción más o menos amplio, pero se debía mantener mínimamente una veracidad. En esas partes de batalla aparece, por supuesto, exaltada la figura de nuevo del general, del superior, del oficial.
Había otra forma de controlar de establecer esa gloria, que eran planillas de oficiales. El oficial superior pasaba revista de todos los oficiales y había una cuadrícula que decía tiene valor, no tiene valor, es disciplinado, no es disciplinado. Entonces se empezaba a encuadrar a la gente en términos de esa aptitud para la guerra. Y otra que me parecía más interesante, que eran los rumores que corrían y las historias que se contaban de los mismos soldados, ¿sí? Cómo ellos mismos se exaltaban y decían qué es lo que habían hecho en la guerra. La existencia de todas estas cosas, ¿sí? De todos estos rastros, de estos rumores, etc., da la pauta para pensar que en términos individuales también la guerra se convirtió en una forma de tener preeminencia social, para decir una forma. Hay una anécdota, y con esto quería terminar del desarrollo de esto de la gloria. Ustedes, bueno, conocen a Gregorio Araoz de la Madrid, ¿sí? Tucumano, guerrero de la independencia, pero que después se encuadra más decididamente en el unitarismo, etc. Tenía fama de inmortal directamente. Y le gustaba construir esa fama, de un guerrero irreverente y ante todo valeroso. Y se había difundido, por esto hablo de los mitos, se había difundido que en la batalla del Tala, que libra contra las fuerzas de Quiroga en 1826, acá ya me desplacé de la guerra de la década revolucionaria, queda solo frente a 15 montoneros de Quiroga, que los trata de combatir, pero bueno, evidentemente contra 15 lo derrotan, le pegan el tiro de gracia y se van. Y él no estaba muerto, tenía la oreja desgarrada, un tiro, 2 costillas quebradas, y arrastrándose llega a una tapera, un rancho, qué sé yo, y se recupera y ya está guerreando, no me acuerdo cuándo. Entonces esto le permitió, en términos de la gloria, construirse más todavía, ¿no? en un hombre inmortal, que además decía que esto le había pasado porque tenía el escapulario de la Merced que lo había protegido, etc. Entonces se van imbricando todas estas motivaciones de la gloria, el patriotismo y lo religioso en este etos guerrero que les comentaba. Bueno, más o menos esto quería decir. Cierro, ¿sí? Acá murió mucha gente, ¿no? Y mucha gente también trastocó su vida. Decir que no murieron por la nación argentina no es una afrenta a la nacionalidad argentina, es simplemente un respeto por la historia en sí misma, ¿sí? Esta es la idea. Hoy sí tenemos nación argentina, podemos decir, bueno, hay una vinculación, tendríamos que explicitar en qué momento, pero creo que también vale encontrar lo diferente en la historia, ¿sí? Entonces, como dijimos en el patriotismo, la nación argentina no existía. Y pensar que había una fuerte presencia de lo religioso en esto no supone pensar que eso religioso era un llamamiento a la tradición, ni a lo tradicional, ni le quita revolución al proceso revolucionario. Lo religioso va a ser parte de la vida cotidiana y de la construcción del poder durante mucho tiempo más, porque son otros procesos diferentes los que van separando y secularizando, diferenciando las esferas, ¿no? Bueno, más o menos esto, un poco provocadoramente, lo tiré por si quieren establecer el diálogo. Nada más.